Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos esta noche a una lección más de nuestro curso de Evidencias Cristianas Históricas. Hoy ya entrando a la lección número 3. Esta lección número 3 trata acerca de la confiabilidad de los documentos que componen el Nuevo Testamento. Una primera parte, porque va a haber dos lecciones, no sesiones. Recuerden que a veces una lección puede darse en varios días, pero acá serán dos lecciones completas dedicadas a este punto de la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Esta es ya la lección número 3 y esperamos poder cubrirla en el transcurso. Déjenme ver cómo me ubico. Recuerden que hermano Irving me tiene advertido que no tape. Creo que allí, ¿cómo me veo allí, Charlie? Muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bien, hermanos, en esta lección empezamos nuestra consideración de la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, como mencionaba. Y quiero que ustedes tengan dos cosas en mente al empezar esta parte de nuestra investigación. Ante todo, tenemos que recordar la proposición de la que hablábamos en las lecciones anteriores, en la lección de introducción a nuestro curso, que hay evidencia abundante por parte de fuentes históricas que son adecuadas para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios y que también la Biblia es la palabra de Dios. En segundo lugar, recordar la metodología. Tomaremos los hechos históricos que el Nuevo Testamento nos da y mediante una argumentación sistemática los razonaremos hasta llegar a la conclusión de que Jesús es en verdad el Hijo de Dios y conclusivamente entonces que la Biblia, la cual nos enseña de Él, la cual nos aporta todo lo que sabemos acerca de Él, ella es la palabra de Dios. Aquí es donde entonces vamos a recordar cuál es el objetivo de nuestra lección y cuál es el avance de ella, es decir, qué es lo que veremos allí. Así que vamos a pedirles que colaboren con esta parte de la lectura, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la lección y cuál es el avance? ¿Qué veremos? Amén. Dice, el objetivo de la lección es considerar la evidencia de que los documentos del Nuevo Testamento son históricamente confiables en todos sus aspectos. Y en los avances de la lección, usted descubrirá que dependemos totalmente del Nuevo Testamento para obtener cualquier información acerca de la vida y enseñanzas de Jesús. Verá que la arqueología verifica las declaraciones de la Biblia cuando ambas hablan del mismo asunto y aprenderá que los escritores contemporáneos y los escritores del Nuevo Testamento están de acuerdo al hablar de las mismas personas y eventos de la historia. Muchas gracias, Carlos. Considerar la evidencia de que los documentos del Nuevo Testamento son históricamente confiables en todos sus aspectos. Muy importante esa expresión allí, porque vamos a hablar acerca de la integridad del texto, vamos a hablar acerca de lo que menciona sobre todo esta primera lección de este tema, ¿no? La confiabilidad histórica de los documentos, se va a enfocar en cuanto a los eventos, personajes, el lenguaje, el entorno en el cual los escritores bíblicos se expresan para saber si realmente coinciden con la época, con los lugares, con los momentos, con las costumbres e incluso con las particularidades lingüísticas de esos tiempos para confirmar lo que ya sabemos, que en realidad son escritos de personas que redactaron la verdad, redactaron un testimonio verdadero, un testimonio que no pudo ser refutado cuando fue redactado y publicado y tampoco podrá hacerse hoy porque la evidencia está totalmente a favor de estos documentos. Importante lo que descubriremos. Descubriremos que dependemos totalmente del Nuevo Testamento para lo que sabemos acerca de la vida y enseñanza de Jesús. Importante, porque no estamos esperando que la arqueología nos enseñe esas cosas.
No estamos esperando que la arqueología nos dé la doctrina, o no estamos esperando que la arqueología nos diga que seguimos la religión verdadera. En realidad esas cosas nosotros las sabemos, y esas cosas las aprendemos con esos documentos que Dios permitió que existieran para que nosotros hoy conociéramos la doctrina que trajo Jesús y que también enseñó a sus apóstoles, tanto personalmente como a través del poder del Espíritu Santo, una vez que Jesús ascendió y volvió a su Padre en el cielo. Amados, es importante que nosotros siempre, al hablar de la arqueología, hablemos de ella como un auxiliar, hablemos de ella como una ciencia que corrobora, como una ciencia que aporta datos que confirman para aquellos que dudan sobre todo que el Nuevo Testamento y que sus personajes, que sus autores, todos son reales, que Jesucristo es un personaje real de la historia, como todos los personajes mencionados a través de todas las escrituras, pero que nosotros no creemos porque ella haya traído esas pruebas, porque la arqueología es relativamente nueva. La arqueología como tal nace en el siglo XIX. Estamos hablando de más de 1700, de 1800 años después de todos estos eventos del Nuevo Testamento y mucho más de los del Antiguo Testamento. Entonces, no es que hemos esperado a la arqueología para empezar a creer, sino que debido a que nos separa tantos años de esos eventos, debido a que nos separa la geografía, debido a que nos separa obviamente la historia, debido a que se trata de un hemisferio, se trata de una región, se trata de idiomas que no son familiares para nosotros, que nosotros no nacimos o no nos criamos aprendiendo estas cosas de manera natural en nuestro ambiente y en nuestro entorno familiar y de nuestros países. Obviamente nos tenemos que valer de estas ciencias, estas herramientas para poder entender y comprender mejor el texto de la Escritura. Sin embargo, lo que la Escritura dice es cierto, es verdadero y es de la fe, independientemente de que, imagínense, cuántos miles de años después vino la arqueología a existir para aportar más bien más evidencia a favor de que todo lo que la Biblia ha dicho es cierto. Veremos que la arqueología verifica las declaraciones de la Biblia, dice, muy importante esta frase, cuando ambas hablan del mismo asunto. ¿Por qué esta frase de cuando hablan del mismo asunto? Porque la arqueología no nace precisamente para validar todo lo que son los relatos bíblicos, o probablemente los primeros que lo hayan hecho, sí lo hayan hecho con esa intención. Pero cuando esta ya se configura como ciencia, como tal, formalmente, pues su intención primaria no es revisar el relato bíblico y automáticamente ir a validarlo. Otra vez revisar otro relato bíblico y nuevamente ir allá a revelar o a validarlo, sino ir a investigar lo que era la historia de Israel, toda esa área conocida como Palestina, incluso en otros lugares cercanos como Siria, Egipto y hasta las zonas donde vivieron los patriarcas, desde allá desde Bagdad, de las áreas donde estuvo Ur de los caldeos y todas estas grandes e importantes ciudades y momentos de la historia que pueden ayudar al hombre hoy a conocer mejor y entender mejor la historia de estos pueblos y los eventos que se dieron y los que no se dieron. Bueno, dentro de esa investigación general, pues se van a topar muchas veces con cosas que la Biblia ha dicho. Entonces el arqueólogo, al toparse con eso, lo verifica y se da cuenta que lo que él ha descubierto, note, no va al texto bíblico, ve el evento y luego va y lo valida. No. Encuentra dentro de su investigación general algo, ese algo lo tiene que investigar, lo tiene que corroborar, qué documentos, qué historiadores. No solamente él consulta la Biblia, consulta a Flavio Josefo, consulta a Heródoto, consulta a muchos otros para validar lo que él encontró versus lo que siempre se había contado. Dentro de eso es que encuentra que todas las veces que algo que él ha descubierto y que la Biblia también lo ha mencionado, todas las veces, sin fallar una sola vez, todas las veces ha coincidido perfectamente. Entonces, allí es donde se dice que la arqueología es una ciencia que aporta al cristianismo o que aporta
a el estudio de la Biblia, porque cuando descubren estas cosas dentro de todo lo que ellos quieren descubrir, que nada tiene que ver con la Biblia, sino con la historia de estos pueblos, pues no pueden evitar ver que el relato bíblico había mencionado estas mismas cosas y que tal cual lo mencionaba la Biblia, tal cual ellos lo han encontrado. Pero, repito, y es importante, y me lo va a decir al final, que entienda eso. La arqueología no es, como quizás nos hemos imaginado, un grupo de personas que está pendiente de leer el texto bíblico para luego ir a corroborar. No, son personas que están estudiando la historia de Israel, la historia de Egipto, la historia de Mesopotamia. Dentro de eso, de los grandes imperios y todo esto, encuentran cosas, reyes, lugares, relatos de guerras y otros eventos que ya había mencionado la Biblia y que quizá durante mucho tiempo ellos al verlo en la Biblia dijeron, no sabemos si esto es cierto o no. O durante mucho tiempo lo creyeron, porque muchos de estos arqueólogos sí son cristianos, y lo creyeron simplemente porque la Biblia pues lo afirmaba como debe ser, como Jesús le dijo a Tomás, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Jesús se presenta, igual le dice a Tomás, pues mete tu mano en mi costado, mira mis manos, mete tus dedos, o sea, haciéndole ver, no importa. Yo, bienaventurado el que cree sin ver, pero si hay gente como tú que necesita ver, que necesita corroborar, que necesita más evidencia, Dios dice, no hay problema, aquí estoy. Y allí es donde exclama el apóstol, Señor mío y Dios mío. Y es lo mismo que debemos exclamar nosotros cuando, sin tener duda del texto bíblico, pero corroboramos con evidencia adicional el texto bíblico. Una vez más, demuestra ser auténtico en todo lo que pretende y en todo lo que dice. 3. Vamos a ver escritores de ese tiempo que, comparados con los escritores del Nuevo Testamento, mencionan los mismos eventos, así que de esa forma también vemos, y estuvimos mencionando algo de eso en la lección pasada, también vemos que el Nuevo Testamento es íntegro, es un documento histórico, porque lo que ellos redactaron sobre la historia, sobre los lugares, sobre los eventos, es lo que también escritores que nada tenían que ver ni con el judaísmo ni con el cristianismo, escritores seculares, escritores que estaban hablando de otras cosas, otra vez lo mismo, ¿no? Estaban hablando de otro tema y tenían que mencionar ciertas cosas y al mencionarlas corroboran lo que los autores del Nuevo Testamento ya habían dicho. Así que ese es el objetivo de nuestra lección y el avance de ella. Podemos entonces avanzar ya al cuerpo de nuestra lección y pasamos al punto, nuestra dependencia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hemos dicho que dependemos totalmente del Nuevo Testamento para obtener una descripción de Jesucristo. En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos un conocimiento limitado acerca de Jesús de parte de fuentes que no sean cristianas. Todo lo que nosotros podemos saber fuera del Nuevo Testamento es muy poco. ¿Qué podemos saber? Que Jesús fue crucificado por Pilato bajo el cargo o en la acusación de ser un sedicioso, que esto se dio a las afueras de la ciudad de Jerusalén, que para ese tiempo, como vimos en la lección pasada también, pues hubo un eclipse del que algunos pues dieron diferentes interpretaciones, pero que todos coinciden en que sucedió. Aparte de eso, respecto a Jesús, muy poco podemos aprender. Sin el Nuevo Testamento, tampoco podríamos saber nada acerca de las enseñanzas de Jesús. No sabríamos nada acerca de su vida, no sabríamos nada acerca de su sepultura, no sabríamos nada, obviamente, acerca de su resurrección. No hay ni un solo historiador, ni teólogo, ni un predicador del Evangelio que pueda decir con autoridad que Jesús haya dicho o hecho algo o que algo hubiera ocurrido sin citar el Nuevo Testamento como la fuente histórica de esa declaración. Nuestra fe viene del Nuevo Testamento. Por eso dice el texto de Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Note allí el énfasis en de dónde viene la fe. Precisamente como Pablo luego lo diría en Romanos 10:17, la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la base de nuestra fe en Jesús? No lo son las fuentes paganas, no lo son las fuentes judías, y ciertamente no lo son ni la experiencia existencial, ni algún sentimiento subjetivo. La base de nuestra fe es el testimonio de los apóstoles redactando, los apóstoles y profetas redactando lo que es la vida y las obras de Jesús, y también la vida, las obras y la predicación de los mismos apóstoles. Es posible que alguien no crea que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, pero cuando le podamos demostrar que el Nuevo Testamento es históricamente confiable, entonces, crea o no esa persona que Jesús es el Hijo de Dios, crea o no esa persona que la Biblia es la palabra de Dios, una cosa sí es segura. Si el Nuevo Testamento es un libro o un conjunto de libros de historia, cuando ese conjunto de libros dice que Jesús hizo ciertas declaraciones, entonces tendrán que aceptar que las hizo. Y cuando ese mismo registro afirma que Jesús efectuó ciertas obras, entonces tendrán que aceptar que verdaderamente las realizó. Si esas obras no son suficientes, o perdón, más bien, si esas obras, hablando de el Nuevo Testamento, son suficientes para confirmar las afirmaciones que hizo Jesús, las afirmaciones que hicieron los apóstoles, entonces la razón se tiene que sentar a juicio en base a la evidencia, considerarla, razonarla y llegar a una conclusión con respecto a quién es Jesucristo y por qué es en realidad el Nuevo Testamento lo que decimos, la palabra de Dios, la palabra inspirada del Ser Supremo que creó el universo y el ser humano. Por lo tanto, nuestra fuente material total con respecto a Cristo son los documentos del Nuevo Testamento y tienen que ser considerados como históricamente confiables para que valga la pena que nosotros creamos en lo que ellos dicen, para que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por lo que ellos dicen, para que hayamos configurado todo nuestro vivir de acuerdo, para usar un término bastante contemporáneo, configurar nuestro vivir totalmente de acuerdo a las enseñanzas de estos documentos. Tienen que ser históricos, tienen que ser históricamente confiables para que valgan la pena, para que valgan algo. Si no, son un mito más, una leyenda más, una fábula más. Y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no queremos seguir tal cosa. Así que, amados, podemos decir, eso sí, volviendo al tema de la arqueología, que para ayudarnos en esa búsqueda, en esa misión o esa investigación de cuán confiable realmente, ya nosotros creemos que sí, pero si lo podemos validar aún más, pues no, definitivamente que no está de más. Cuán confiables son los documentos a través de los cuales nosotros hemos aprendido acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Bueno, esto nos lo va a ayudar a determinar esta ciencia de la que hablábamos, la arqueología. La contribución que la arqueología ha hecho al mostrar la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, pues no nos deja en deuda con ella. No podemos negar que es muy útil, es muy buena, y todo estudiante de la Biblia debe considerarla. Claro, no es que debemos volvernos expertos, no es que tenemos que hacernos arqueólogos, pero si podemos estudiar esta materia y podemos aprender de ella mucho, definitivamente que es importante. Es más, podríamos considerar, miren, podríamos considerar un cursillo bastante básico de arqueología bíblica para que nosotros pues veamos un compendio de todo lo que ha aportado esta ciencia y cómo eso se amalgama con el texto bíblico para hacer un arma más dentro de nuestra apologética o nuestra defensa de la fe. Vamos a considerarlo. Anótelo ahí, hermano Carlos Hernández, está pendiente allí como otra misión que no le voy a recordar. Bien, ¿qué podemos decir de la arqueología? No hay ninguna contradicción entre los descubrimientos que ella ha hecho y alguna declaración que haya de la Biblia. Tenemos 200 o más años de investigación arqueológica
y la extracción de artefactos del suelo antiguo en Israel, en Egipto, en Siria, en Mesopotamia, refleja exactamente lo que dicen las declaraciones bíblicas, lo que dicen los textos bíblicos. No hay ni una sola contradicción entre alguno de estos descubrimientos y alguna enseñanza o alguna cosa que la Biblia haya dicho en particular. ¿Qué ejemplos les puedo dar de esto? Bueno, por ejemplo, el tema del censo, del que habla Lucas, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Vamos a ese pasaje, por favor. Me ha dicho Joel que hoy no puede leer porque está chorrera con la bendición de una lluvia pertinaz que estaban esperando las aves y las plantas, pero que entonces le impiden al hermano leer. Así que bueno, ojalá el agua le dé oportunidad para leer dentro de un rato. El hermano nos ayuda mucho en eso. A ver, vamos a Lucas, capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor. Irving o Carlos o Josué, los que puedan tener acceso a su micrófono. Lucas 2, 1 y 2. Amén, hermano. Dice la palabra, por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Ese primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria. Quirino, dice ella. Sí, hermano. ¿Qué versión lees, hermano? Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Ok. Es que la Reina Valera del 60 dice Sirenio. Sirenio. Pero sí, no, pero está bien lo de la contemporánea. En realidad sí se debería pronunciar el nombre, según las mejores fuentes. Ok. Es Quirinio. Pero bueno, acá por efectos de mantenernos en la versión pues, estándar, ¿no? Por decirlo así, no se llama así, pero diré la estándar, porque es la que casi todos tenemos. Sirenio, ¿no? Acá el hombre es conocido como Sirenio. Pero durante mucho tiempo se negó que esto hubiera sido cierto. Y los problemas relativos al censo en el momento del nacimiento de nuestro Señor se han resuelto gracias a los hallazgos de importantes documentos de papiro. Estos documentos se hallaron en Egipto, en el interior de unos cocodrilos sagrados embalsamados, estos cocodrilos tenían un nombre, ahora se me escapa, está más adelante lo vamos a mencionar más adelante cuando citemos otra de las autoridades, pero eran unos cocodrilos sagrados, entre comillas, ¿no? Recuerden que esto es en Egipto. Y se trata de escritos sacerdotales judíos que fueron escritos inmediatamente antes, durante e inmediatamente después del periodo del Nuevo Testamento. Así que son muy valiosos por lo cercano que están a la fecha de los eventos registrados en los documentos del Nuevo Testamento. Los arqueólogos Granfeld y Hunt informaron que sus evidencias mostraron que este fue el primer censo fiscal que se llevó a cabo en el momento en que estaba allí Cirenio. Otra inscripción muestra que Cirenio estuvo en Siria en 2 ocasiones. Primero como un líder militar en un momento de agitación civil y más tarde como gobernador de la provincia. El censo se retrasó en Palestina, probablemente debido a los disturbios sociales o civiles, que siempre se daban en esta zona. Otra de las cosas importantes que nos ayuda la arqueología para corroborar en el Nuevo Testamento es el tema del lenguaje en el que hablaba Jesús, porque vemos que en muchas ocasiones utiliza el arameo. Bueno, los hallazgos de esos mismos papiros han arrojado mucha luz sobre esas palabras que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Jesús utilizó y que precisamente los papiros hacen ver que sí, que en ese tiempo, en ese lugar, en esa época, se utilizaban dichos términos. Es cierto que se habló ese idioma en la tierra. Por ejemplo, tenemos Marcos, capítulo 12, versículo 37, como uno de nuestros ejemplos. Marcos, capítulo 12, versículo 37, dice, David mismo le llama Señor, como pues es su hijo.
y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Tenemos en Marcos 12:37 un pueblo que escuchaba a Jesús en mayoría, en masa, generalmente el idioma hebreo, por decirlo así, sí, el idioma hebreo puro lo dominaban los líderes religiosos, sobre todo los que oficiaban, pero el pueblo hablaba el arameo en su mayoría. Era el lenguaje del día a día, el dialecto del día a día. Y bueno, dice que las multitudes escuchaban a Jesús de muy buena gana. ¿Por qué? Porque éste les hablaba en su lenguaje. Otro dato importante de que nos aporta la arqueología es que hoy conocemos mejor a Pilato gracias a una inscripción que fue recuperada en Cesarea. El papiro John Rylands recoge parte del juicio que Jesús tuvo ante Pilato. Este papiro, John Rylands, fue descubierto en 1920 por Bernard Grenfell y se data más o menos entre los años 100 y 125 después de Cristo. Otra vez, estamos citando una fuente muy, pero muy cercana de los eventos. Si estuviera contando una mentira, este documento ni siquiera hubiera llegado hasta nuestros días, hubiera sido refutado y destruido en esa época. Allí está, como decía, el fragmento de ese juicio que se recoge en Juan 18. Dice que los fragmentos específicamente contienen partes de Juan 18, 31 al 33 y los versículos 37 y 38, solamente porque obviamente se ha deteriorado en gran manera. Los cocodrilos parlantes, ya me acordé. Los papiros de los cocodrilos parlantes egipcios demostraron que los documentos del Nuevo Testamento, pues, son documentos importantes de los tiempos de los cuales dicen provenir, escribiendo en el lenguaje de la vida cotidiana de las personas de ese lugar y de esa época. Estas expresiones de la vida corriente de la época, que también utiliza el apóstol Pablo, han arrojado mucha luz sobre esas frases o esas expresiones cuando él las ha utilizado en las epístolas que dirige a las iglesias. Finalmente, los descubrimientos de Sir William Ramsay y sus sucesores en Asia Menor también sirvieron para ayudar en gran manera a corroborar, como dije, los eventos, los lugares y las cosas que mencionan los escritores del Nuevo Testamento. Específicamente, Sir William Ramsay ayudó con los registros de Lucas, el más grande historiador del Nuevo Testamento, aunque también el de otros escritores, pero particularmente él. De los tres documentos bíblicos más atacados por los críticos como falsos, como inventados, son los 5 libros que atribuimos con toda razón a Moisés, aunque hoy no entremos en ese detalle, Esdras y Nehemías, y el tercero de ellos es Lucas. Históricamente fueron de los más atacados como documentos que no eran precisos históricamente y que por lo tanto pues no eran inspirados de manera divina. Pero las investigaciones de académicos reconocidos los han confirmado de forma clara, contundente, indubitable como documentos fiables. Existe más bien un aluvión de evidencias que demuestra la continuidad entre los documentos del Nuevo Testamento, por ejemplo, ese papiro Rylands, que incluye partes de Juan, decíamos, 18, y también abundante evidencia procedente de escritores seculares y de los primeros, entre comillas, padres de la iglesia, ¿no? Como se le llamó a aquellos individuos que escribieron en los primeros años después de que murieron los apóstoles. No es que eran los padres de la iglesia, sino que pues así le han llamado. ¿Qué podemos hacer? No me culpo por eso. Así que esto, hermanos, nos lleva a eso precisamente. Vamos a considerar la documentación contemporánea escrita, es decir, los documentos de otros autores que no eran cristianos, que no tenían nada que ver con los autores del Nuevo Testamento, pero que corroboran en muchas ocasiones y de muchas maneras lo que dijeron estos registros bíblicos. Primero, los escritores contemporáneos a los autores del Nuevo Testamento. Cuando los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo, no eran los únicos autores en el mundo, en la historia.
había otros contemporáneos que también estaban haciéndolo, sobre otros temas, sobre otras circunstancias y a veces sobre los mismos personajes, lugares y circunstancias que escribieron los apóstoles y profetas. Hombres como Tácito, que ya lo hemos citado, Josefo, que también lo hemos citado, estaban escribiendo su perspectiva de la historia. Cuando estos escribieron sus historias, las pusieron en un contexto histórico, es decir, mencionaron cosas específicas que también mencionaron los autores del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos puntos históricos a través de los cuales podemos comprobar en los escritos de Tácito, de Josefo y de otros que los escritores del Nuevo Testamento eran precisos, que no cometían errores en cuanto a todo lo que hablaron sobre lugares, personajes y eventos? Bueno, porque tanto Tácito como Josefo, como los escritores del Nuevo Testamento, todos mencionaron personas específicas, toman parte en eventos específicos, en tiempos específicos y en lugares específicos. Hablaron acerca de la moral que era predominante en la época. Escribieron de acuerdo a la lingüística de esa época y escribieron de otros temas como la política, el clima, las costumbres y la cultura que nos ayudan, por ejemplo, como han notado en los audios, los que han podido aprovechar los audios matutinos, que cuando vamos a estudiar las parábolas, cuánto nos ayuda a poder tener estos conocimientos de política, clima, costumbres, cultura de los tiempos bíblicos. Bueno, esto lo tenemos gracias a que estudiamos en primer lugar el Nuevo Testamento, pero también cuando lo cotejamos con otros escritores, incluso enemigos del cristianismo, como decíamos en la lección pasada, que escribieron para ese mismo tiempo, vemos que eran totalmente acertados los comentarios de los escritores bíblicos. Si alguien hoy recibe a Tácito o a Josefo o a algún historiador de la antigüedad como confiable, y si el Nuevo Testamento dice de manera sustancial lo mismo que ellos dijeron y están de acuerdo en cuanto a los eventos, los tiempos y los lugares, entonces si aceptamos o si estas personas aceptan a estos historiadores como confiables, tendrán que aceptar el Nuevo Testamento como confiable sobre la misma base. Esta no es más que otra aplicación de aquel antiguo, muy, pero muy antiguo principio, descubierto no por los 7 sabios de Grecia, pero impulsado por ellos, de lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. No puede ser que hoy alguien sea tan hipócrita, inconsecuente, deshonesto, de decir que Tácito y Josefo son grandes historiadores de la antigüedad, pero resulta que Tácito y Josefo coinciden con los autores del Nuevo Testamento, o los autores del Nuevo Testamento, como lo quieran ver, o los autores del Nuevo Testamento, coinciden perfectamente con Tácito y Josefo en cuanto a eventos, lugares, condiciones, política, clima, costumbres, y digamos que unos eran grandes y digamos que los otros eran unos estafadores y unos mentirosos. No puede ser. O desconoces a Tácito y a Josefo y demás historiadores como Suetonio y otros que hemos mencionado, Plinio y todos aquellos, o te pones honesto, te pones objetivo y dices, si acepto el testimonio de ellos y el de los otros coincide con el de ellos, también tengo que aceptar el de los otros. Tanto los escritores, amados, del Nuevo Testamento, como los paganos registraron a personas y a fechas históricas. Por ejemplo, en Lucas 3, 1 y 2, Lucas presenta el ministerio de Juan el Bautista. Y al presentar el ministerio de Juan el Bautista, menciona varias personas que son importantes para validar o verificar si estos documentos hablaban de historia o no. ¿A quiénes menciona? A Tiberio César, a Poncio Pilato, a Herodes el tetrarca de Galilea, a Felipe el tetrarca de Iturea y Tracónite, a Lisanias el tetrarca de Abilinia, a Anás, a Caifás y a Juan el Bautista. Hermanos, cuando tú estás escribiendo, esto es, y voy a decirlo así, no cree usted que yo soy un buen mentiroso, sino que me compré un libro que se llama Que no le vuelvan a decir, no, perdón, voy a ser preciso, no me compré un libro. Descargué un libro que se llama Que no le vuelvan a decir mentiras, de 430 páginas. La primera de ellas, ya les conté una vez, dice, si usted quiere ser feliz, no continúe.
porque nadie que sepa toda la verdad, se refiere a los seres humanos, nadie que sepa toda la verdad, todo el tiempo, de todas las personas, puede ser feliz. Entonces dice, en realidad, a partir de aquí, no continúe si usted quiere ser feliz. Bueno, debido a eso, obviamente aprendí muchísimas cosas. Algunas las sabemos por experiencia, porque toda la vida hemos tratado, ustedes y yo, con personas que mienten, tanto que mientan en un momento de presión como que mientan siempre. El mentiroso trata de no dar detalles. El mentiroso trata de no ser tan preciso, porque él sabe que mientras más preciso sea, más se compromete, porque puede estar dando un dato que la persona que tiene enfrente o las personas que tienen enfrente lo dominen mejor que él. Entonces trata de ser muy general, o trata de decir cosas que él puede respaldar. Entonces no es muy amplio, es o no es muy específico, o de ser específico trata de ser muy breve, porque así tiene menos que justificar o menos que demostrar, menos probabilidad de caer en una mentira. Pero resulta que esto no pasó con los autores del Nuevo Testamento. Ellos mencionaron cosas tan específicas, eventos, personas, decisiones del gobierno romano, decisiones del gobierno judío, otra vez, costumbres, que hasta situaciones del clima, situaciones sociales que había entre judíos y gentiles, entre judíos y samaritanos, que al ser tan precisos, tan específicos y tan amplios, se estaban arriesgando a que, si estaban mintiendo, les descubrieran más fácilmente. Pero cada uno de estos hombres mencionados pueden ser ubicados fuera de las menciones de la Biblia en citas extrabíblicas de la historia. Lo que usted lee en Lucas es entonces historia de la humanidad, historia confiable. Tenemos varios pasajes donde los autores mencionan detalles que van dentro de esta línea. Por ejemplo, en Marcos 15:33, Marcos registra la oscuridad que ocurrió durante la crucifixión de Jesús. Y ya habíamos citado en la clase pasada que Talos, un historiador pagano, menciona la misma oscuridad al tratar de dar una explicación para la misma. En Hechos 11:27 al 28 tenemos a Agabo, un hermano que profetiza una hambruna, la cual sucedió en los días de Claudio César. Josefo hace la observación de que la hambruna sucedió en los días de Claudio, para el año 45 después de Cristo. Otra vez, lo que dice el autor bíblico coincide con lo que dice el autor secular. Si nos vamos a Hechos 13, Sergio Paulo, convertido por el apóstol Pablo, escribe una carta animando a su hermana a convertirse en cristiana. Debido a la existencia de esa carta, sabemos que el relato de Hechos 13 con ese personaje es un relato 100% histórico. Si vamos a Hechos 18, 1 y 2, encontramos que Claudio ordenó que los judíos salieran de Roma, los expulsó. En su obra Vida de Claudio, Suetonio se refiere al mismo evento por allá por el año 120 después de Cristo. Me refiero a que lo redactó en el 120 después de Cristo, refiriéndose a lo que sucedió en el año 61, si no me equivoco, con esta expulsión de los judíos de Roma. ¿Qué podemos entonces concluir de todo esto? Que algunas veces en nuestras afirmaciones admitimos cosas que no sabemos que estamos admitiendo. Por ejemplo, cuando una persona dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, está admitiendo que Dios existe. Cuando esa persona ha aceptado la primera parte de una verdad, está aceptando la segunda parte de esa verdad. No puedes decir toda esa frase y decir que no crees en el último término. Para ser el Hijo de Dios, tiene que existir Dios. Y así sucede con la confiabilidad del Nuevo Testamento. Con toda la información que tenemos, tal cual nos ha llegado de fuentes fidedignas, usted podría esperar que un ateo admitiera que Jesús fue una persona auténtica de la historia. Pero, por supuesto, esas personas no creen que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando usted le pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su evaluación de Jesús? Ellos contestarán que Jesús fue un gran hombre de la historia. Acaban de admitir hasta un nivel apreciable que el Nuevo Testamento es un libro de historia que es confiable para registrar los eventos de los días de Cristo. Mire cómo caen en su propia trampa, o como dice Pablo en 1 Corintios, él prende a los sabios
en su propia sabiduría. Por un lado, quieren negar que Dios existe, pero dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay otros que quieren negar que la Biblia es histórica, o es históricamente confiable, pero cuando tú les preguntas sobre Jesús, ¿es el Hijo de Dios? Dicen, no, es un gran hombre de la historia. Ah, sí, es un gran hombre de la historia. Y todo lo que sabemos de su obra y de sus enseñanzas viene por los documentos del Nuevo Testamento. Estás implicando que reconoces que el Nuevo Testamento es históricamente confiable. He aquí por qué el Nuevo Testamento es el único libro que sirve de fuente para hablarnos de las enseñanzas, para hablarnos de la grandeza de Jesús en sus enseñanzas y en su obra. Todo lo que podemos aprender de Jesús a base de fuentes extrabíblicas es que, como dije, vivió, existió, fue crucificado por Poncio Pilato en las afueras de la ciudad de Jerusalén bajo el cargo de sedición, y que el Nuevo Testamento registra todo esto precisamente porque está redactado por testigos oculares y testigos confiables. Así que si una persona admite que Jesús es un hombre de la historia, lo que está diciendo es que el Nuevo Testamento es confiable para hablarnos de ese personaje, porque es el único documento que tenemos para hablarnos de la grandeza de la obra y de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento es historia confiable. Pero en todo caso, para cerrar esta lección por hoy, si alguien todavía duda de que realmente el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, pues esa persona tendrá que reconocer lo que la arqueología ha aportado como pruebas de que el Nuevo Testamento es verdaderamente un documento de historia. Permítanme, tenía unas imágenes aquí que quería compartir con ustedes. Déjenme ver si las puedo encontrar aquí rápidamente. Un momento. No, 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 no. Vamos a ver. Listo, lo tenemos. Vamos entonces a repasar estos importantes descubrimientos que todavía reafirman más todo lo que hemos mencionado de la confiabilidad del Nuevo Testamento. El primero de ellos, en el año 1920, en el desierto del Medio Egipto, Bernard Grenfell, alguien que ya hemos mencionado, descubre un papiro. Pero en el momento no le da importancia a ese papiro, que es redescubierto entonces hasta 1934 por C. H. Roberts en la biblioteca John Rylands de Manchester. Por eso es que luego el papiro llega a llamarse el papiro John Rylands. Un año después, Roberts publica su hallazgo porque lo analiza y se da cuenta que es un documento que contiene texto bíblico, el texto bíblico que ya mencionamos de Juan 18. El papiro en cuestión es el fragmento de manuscrito más antiguo conocido del Nuevo Testamento, hasta ese momento por lo menos. Pues no sé si en este momento están descubriendo algún otro, lo descubrieron ayer y todavía no lo sabemos, ¿no? Se le denomina papiro P52 en algunos artículos especializados o papiro Rylands griego. Contiene, como decíamos, el texto de Juan 18, 31 al 33 y los versículos 37 al 38 y está datado más o menos entre el año 100 y 125 después de Cristo. Se reconoce unánimemente que el Evangelio de Juan fue el último en haberse escrito. Muchos de los estudiosos no cristianos del Nuevo Testamento, llámense críticos o mitólogos, según la terminología que se use, sostenían que este evangelio había sido compuesto muy, pero muy, mucho después, que no había sido el autor Juan. Le colocaban años entre el año 150 y el año 200 después de Cristo. Obvio que para ese tiempo ya no estaría vivo nuestro amado Juan. Incluso algunos le ponían fechas más allá de esas. Solo así se habría dispuesto de suficiente tiempo, decían ellos, para formar el mito cristiano que ya estaría expresado en esa teología tan avanzada que tiene el apóstol. Claramente más desarrollada que los otros tres, dicen, porque claro, este autor viene 200 años después o 150 años
después, pero el descubrimiento del papiro P52 deshizo de un solo golpe contundente y mortal todo un cúmulo de teorías contrarias a la fe cristiana. Mire qué tan importante fue el descubrimiento de este papiro. Seguimos. Año 1927 en Jerusalén. El arqueólogo francés, Vincent, voy a decir porque no sé cómo se pronuncia la L y la H en ese idioma, ¿no? Descubre el Litóstrotos o Gabatá, el patio empedrado de la Torre Antonia, de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, donde Poncio Pilato pronunció la condena de Jesús. ¿Recuerda las palabras de Juan 19:13? Pilato sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo, Gábata o Gabatá. Litóstrotos es una palabra griega que significa empedrado. Gábata o Gabatá es una palabra aramea que significa elevación. Para los enemigos de la historicidad de los evangelios se trataba solamente de símbolos mitológicos de los cuales se tejieron muchas especulaciones, hasta que se comprobó que se trataba de un verdadero patio empedrado al estilo romano. Seguimos. Año 1939, el Herculano. Se descubre la marca de una cruz en una pared de la parte reservada a los esclavos en una casa patricia de esa ciudad, Herculano, que fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79. En torno a la cruz estaban también los clavos que servían para fijar el nicho y el toldo que ocultaban el símbolo del culto cristiano. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que este descubrimiento demuestra que el cristianismo llegó muy rápidamente a Italia y hace históricamente creíble el texto de Hechos 28:14, que supone la existencia de cristianos en Pozzuoli, que es cerca de Nápoles, en el año 61 después de Cristo. Por favor, leamos, o voy a buscarlo acá rápidamente para que sea más rápido. Hechos 28:14, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, a Italia. Llega el apóstol Pablo a Italia y encuentra hermanos allí. Bueno, eso se había cuestionado como algo que no era históricamente preciso. Se decía que el cristianismo había llegado mucho tiempo después, así que por eso es importante esto que se descubrió en Herculano. Ahora, aproximadamente para el año 1960 en Jerusalén se descubre la piscina de 5 pórticos llamada Betzatá. Es un cuadrilátero irregular de unos 100 metros de largo y de una anchura de 62 a 80 metros, rodeado de arcadas en sus 4 lados y dividida al medio por una quinta arcada. Recuerda que en Juan 5:2 se describe un lugar así, precisamente con ese nombre y estas características, de una manera un poco más resumida al decir, Juan 5:2, en Jerusalén, junto a la puerta, hay una piscina o un estanque llamado en hebreo Betzatá o Betesda, que tiene 5 pórticos. Acá estoy leyendo la Pechito Siriaca, así que si no coincide con la de ustedes, ya saben que me la prestó el sirio del grupo, ¿no? El tal Christopher. Bien, dice un estudioso, es imposible enumerar las interpretaciones mitológicas a que dieron ocasión estas pocas palabras. Estaba fuera de duda de que para los desmitificadores, la piscina o el estanque de los 5 pórticos no tenía valor histórico, sino que solamente era simbólico. Las 5 tribus de Israel, los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco, un símbolo cabalístico hebreo, para la que el número 5 representara las facultades del alma humana, los 5 dedos de la mano de Yahvé, las 5 puertas de la ciudad celeste. Dice este autor, son algunas entre las infinitas hipótesis ideadas por los mitólogos que trataron también de establecer osados paralelos con religiones y culturas orientales. Cualquier explicación era buena,
solo se excluía la hipótesis de que pudiera tratarse del simple recuerdo de un lugar real, hasta que de los pesados volúmenes de los mitólogos alemanes, la piscina vino a parar a los planos de Jerusalén de los turistas. Al final, dice, cuando se encuentran con este lugar, pues quedaron en vergüenza todos esos alemanes que han querido desde el siglo XVIII hacia acá decir que la Biblia está llena de mitos, de leyendas, y que los lugares y los personajes que menciona no son reales. El filósofo y exégeta Claude Tresmotin, si es que se pronuncia así su nombre, ha llamado nuestra atención acerca del detalle importante del versículo que hemos citado. El redactor del cuarto evangelio utiliza el tiempo presente para decir que en Jerusalén hay, no dice hubo, había, no, hay un estanque llamado Betesda, o Betsatá, como se dice en hebreo. Esto es un claro indicio de que dicho evangelio fue escrito antes de que ese estanque dejara de estar allí por razón de un evento catastrófico, un evento terrible que ocurrió en Jerusalén y que usted y yo conocemos. Así que el Evangelio de Juan pudo haber sido redactado hasta mucho antes de la fecha en la que se ha calculado. Muy importante. Ahora, no está dentro del alcance de mi lección ni del foro al final de la lección validar la fecha de la redacción del Evangelio según Juan. Solamente estamos diciendo que el que escribe no pudo haber escrito en el año 150 o 200 o 300, porque él dice hay un estanque, no dice había. Muy importante ese detalle. La inspiración nos obliga a que tomemos en cuenta todos esos detalles. Seguimos, y ya se está agotando nuestro tiempo. Quedan 2 minutos para ver 2 casos más. En el año 1961, en Cesarea del Mar, una expedición italiana descubre una lápida calcárea de 80 centímetros de altura y 60 de anchura, con una inscripción que confirma que Poncio Pilato fue gobernador de Judea en tiempo de Jesús bajo el emperador Tiberio. Es decir, otra vez se corrobora el texto del Nuevo Testamento. Esta inscripción dice, en el secular debate sobre los orígenes, no, dice el autor que lo descubrió, en el secular debate sobre los orígenes del cristianismo, no faltó siquiera quien puso en duda que Pilato fuera en realidad administrador de Palestina en el momento en que Jesús fue condenado a muerte. Y los escritores no cristianos que hablaban de ese funcionario, interpolaciones de copistas cristianos, respondía de forma despectiva la crítica, pero cuando encontraron la inscripción con el nombre del caballero y la función que tenía, pues definitivamente que quedaron otra vez en ridículo. Bien, en 1962 también el arqueólogo Adi Jonah descubre una lápida de mármol negro del siglo III a.C. con una inscripción que mencionaba la localidad de Nazaret. También sobre Nazaret y el calificativo de nazareno aplicado a Jesús, se desencadenó, sigue diciendo este autor, toda una tormenta de interpretaciones. Un mito, con toda seguridad. Un nombre simbólico de una ciudad imaginaria. Hasta que en la fosa de los excavadores israelitas quedaban enterradas las innumerables teorías elaboradas para explicar las razones por las que los evangelistas habían inventado una localidad llamada Nazaret. Y finalmente, en 1968, en Cafarnaúm, se descubre la casa de Pedro, dicen. Aunque esta, pues, me provoca dudas, y investigando y leyendo, no se encontró nada dentro de la casa que pudiera dar una prueba, por lo menos razonablemente aceptable, de que fuera la casa específicamente del apóstol Pedro. Pero lo que sí pude ver es que todos los autores, ¿me escuchan? Porque me avisa acá que mi conexión está inestable. ¿Me escuchan bien? Se cortó por un ratito, pero ya te escuchamos bien. Ok, gracias. Todos los autores que consulté acerca de esta supuesta casa del apóstol Pedro sí están de acuerdo en algo, que por lo menos, según la evidencia,
la casa empezó a ser utilizada para reuniones cristianas cerca del año 100 después de Cristo. O sea, otra vez, está muy cerca de los eventos cristianos, ¿no? Por lo tanto, si no era la casa de Pedro, probablemente lo fue en algún momento o probablemente lo fue de alguno de sus colaboradores, porque recuerde que ellos tenían también colaboradores para el tema de la pesca, así que tal vez no fue personalmente de él, pero sí todo lo que se encontró, el estado de la casa y todo muestra cómo vivían Pedro, los hijos de Zebedeo y prácticamente, ¿no? Podían tener leves diferencias, pero más o menos cómo vivía el pescador de aquellos tiempos. Así que también se puede decir que en cierta manera corrobora la historia del Nuevo Testamento. Así que hermanos, así como este caballero de la imagen, pues examina de cerca los rollos del Mar Muerto, que también muestran mucho del texto de la Biblia hebrea, manifestando que es un texto que llegó hasta nuestros días de manera muy íntegra, porque antes de descubrir los rollos del Mar Muerto, los textos hebreos que se tenían para poder hacer las traducciones eran muy, pero muy antiguos, de manera que pues, no se sabía si, perdón, eran muy modernos, por lo tanto no se sabían si habían sido fieles a los originales. Pero los judíos son una cosa, bueno, no, eran una cosa tremenda, ¿no? Cuando se descubrieron estos rollos del Mar Muerto, se vio que entre el texto de los tiempos de Moisés y los profetas y el texto que ya se recopiló por allá por el siglo 9, 10, o que se mantenía de copia en copia, de copia en copia, era prácticamente perfecto. Por lo tanto, fue importante ese descubrimiento. Pero bueno, lo usé solamente de ilustración. Esta sí fue una de las imágenes que pude tomar porque no tenía pues el tema del derecho de autor. Así que, amados, hasta aquí llega nuestra lección número 3 y definitivamente podemos considerar al Nuevo Testamento de Jesucristo como históricamente confiable, aunque todavía vamos a aportar más evidencia y considerar otros aspectos en la lección que continúa a esta. Así que llegamos, gracias a Dios, a cubrir el material para esta noche y esperando, como siempre, que sea de gran edificación para todos ustedes.